Interesante, otra vez, esta era la peor calaña, la gente que no se les permitía ni entrar a la sinagoga, ni siquiera estar cerca de los otros grupos de gente, y a este grupo pertenecía Mateo. De hecho, él estaba sentado haciendo su trabajo cuando Jesús vino y le dijo, sígueme. Interesante, la gente del momento y tal vez nosotros no hubiéramos sospechado que Jesús podía elegir a alguien así. Evidentemente hay cosas que nosotros no vemos y que Jesús veía. Jesús veía diferente que nosotros hubiéramos juzgado a una gente como Mateo. Jesús veía otra cosa. Jesús veía de hecho el corazón de Mateo. Daban dinero de una manera no decente y se lo daban encima al emperador. Interesante, Jesús eligió a Mateo. ¿Por qué pensamos que Mateo, a ver si tengo esa pregunta aquí? Ok, vamos con 3 publicanos en la Biblia primero. Zaqueo, el publicano de la parábola de Lucas, ahora vamos a ver, y Mateo. Es interesante que la Biblia dedica tiempo a 3 personas, no solo a una, a 3 personas publicanas, muy mal vistas por la sociedad. Zaqueo era un publicano, probablemente era un jefe de publicanos. Él tenía aún más dinero y tenía otra gente que hacía el trabajo sucio, como le tocaba hacer a Mateo. Este Zaqueo se encontró una vez con Jesús. Interesante, él no cambió de trabajo, pero dijo, voy a ser honesto, no robó más. Cuando Zaqueo encontró a Jesús, dijo, no robo más. Y si a alguien le robé, le voy a dar 4 veces lo que le robé. Pero dijo algo importante. Reconoció que había algo que no estaba andando bien en Zaqueo, porque estaba robando, de hecho, amaba el dinero, de hecho, y dijo, voy a hacer algo diferente, voy a cambiar. Esto ocurrió después del encuentro con Jesús. Zaqueo, uno de ellos, fue perdonado. El publicano, ¿se acuerdan cuando había un fariseo y un publicano? Los dos estaban orando, y el fariseo decía, qué bueno que soy. De hecho, no soy tan malo como este publicano, como este cobrador de impuestos, yo soy muy bueno. Y el publicano ese que oró también dijo, la verdad no merezco nada, quiero misericordia, no merezco nada, lo único que necesito es perdón. Jesús dice, ese segundo caso, este segundo publicano también fue perdonado. ¿Y Mateo? ¿Cuántas razones tendría Mateo para decir, sí, Jesús, te sigo? Bueno, no sé, tenía trabajo, tenía dinero. ¿Qué otras cosas Mateo no tenía que deseaba tener? Seguramente, como todo judío, él tenía un concepto de Dios y había sido enseñado. Pero la vida que estaba llevando ahora era bastante frustrante. Todo el mundo lo odiaba. ¿Se imaginan el vacío espiritual? Las necesidades emocionales que Mateo tendría y que no estaban cubiertas. Todo eso también tenía. Tenía dinero, pero tenía todo esto, situaciones de la vida que él no estaba contento, que él no quería haber tenido y necesitaba un cambio. Y no era fácil cambiar en ese momento. Pero Jesús le dice, sígueme. Y porque él dice sí, su vida cambia. Interesante. Dos elementos que a mí me llaman particularmente la atención. Uno es que Jesús eligiera a Mateo, una persona que la sociedad no quería, despreciaba. 2, una persona que se había equivocado, feo, había hecho una elección mala, evidentemente. Pero una persona que sabía que tenía necesidades que no estaban cubiertas, que sabía que su elección de vida no había funcionado. Lo que él había elegido hacer no le estaba dando el reparo, no le estaba dando una vida abundante, no le estaba dando una vida. Y dice que sí a Jesús. Mateo sabía que junto con la invitación de sígueme, había una promesa de perdón. Y había una posibilidad de una vida nueva. Había una posibilidad de futura de caminar todos los días con Jesús. De esa manera su vida iba a cambiar. Esto es muy diferente a nosotros hoy, no tanto. No es para que yo lo sepa, pero cada uno de nosotros sabe este tipo de elecciones mal que hemos hecho en la vida, a veces.
cada uno de nosotros sabe individualmente que algunas cosas no están funcionando como nosotros queríamos que hubiese funcionado en la vida. Tenemos frustraciones, tenemos situaciones que no nos gusta vivir, pero a veces no sabemos cómo cambiarlas. Esta es una buena respuesta de la palabra de Dios, porque Él nos dice cómo cambiar nuestra situación. Todavía hoy Jesús te dice, por nombre, sígueme. Y Él dice Daniel, Él dice Sonia, Él dice Gustavo, Él dice Nancy, sígueme. Si nosotros podemos decir que sí y aferrarnos a la promesa del perdón de Jesús, sí nuestra vida puede cambiar. Si nosotros decidimos decir que sí a Jesús y vivir con Jesús todos los días, nuestra vida cambia. Nuestra vida ahora tiene un propósito. Esta es la experiencia de Mateo, y no fue el único publicano que tuvo esa experiencia de perdón. ¿Qué había en un hombre como Mateo que lo hizo dejar todo aquello en un instante? Hay un elemento más que también podemos deducir que había en Mateo. Mateo había sido enseñado en las Escrituras. Mateo conocía el Antiguo Testamento. ¿Qué más conocía Mateo? Que había un Dios. Yo creo que Mateo decía, hay un Dios, efectivamente. ¿Cuál era el tema de Mateo? ¿Por qué Mateo estaba en la situación que estaba? Sencillamente no había tenido el encuentro con Jesús. Jesús lo buscó, fue a su lugar, sabía su nombre y le dijo, Mateo, sígueme. Y por la respuesta afirmativa de Mateo, su vida entera cambió. Recibió perdón, pudo caminar todos los días con Dios. ¿Se imaginan quién hubiera pensado que un publicano, el más despreciado de la sociedad, tendría a cargo un ministerio evangelístico? Esparció el Evangelio por muchos lugares. Uno de los libros de la Biblia está escrito por Mateo. ¿Quién hubiera imaginado? Eso es lo que hace Jesús si nosotros decimos que sí y aceptamos su invitación. Es interesante. Esto evidentemente es netamente evangelístico. Quiere decir que yo puedo estar hoy en este lugar, en esta mañana, y decir, yo creo en Dios. Yo creo que Dios existe. Y todavía en mi vida no pasa nada. Todavía en mi vida no cambia nada. ¿Qué preciso? Preciso decir, sí, acepto el sígueme, acepto la propuesta de Jesús. Igual que Mateo, eso es lo que puede pasar en nuestra vida. Recibimos perdón y podemos caminar todos los días con Jesús en una vida con propósito. Gloria a Dios por esto, porque nosotros no hicimos mucho. Nosotros no sabemos ni siquiera cómo salir de los problemas en donde estamos. Pero Jesús dice, Jesús dice, Ken, sígueme. Si nosotros decimos que sí, en fe, recibimos lo que Jesús tiene para nosotros. No alcanza más, seguro, decir Dios existe, sino que el encuentro con Jesús y el caminar todos los días con Jesús es lo que realmente esta historia de Mateo nos enseña y nos hace pensar en esta mañana. Pienso que el sígueme de Jesús es aquel del principio cuando no conocíamos a Jesús y dice sígueme y nosotros decimos sí. Todavía Jesús nos sigue diciendo cada día. Si nosotros pensamos que sí, hemos dicho, aceptado la invitación de Jesús, pero algo no está funcionando, todavía nuestra decisión podría ser caminar todos los días con Jesús. ¿Necesitamos muchísimo de teología para entender esto? ¿Necesitamos mucho de inteligencia para entender esto? ¿Necesitamos dinero para entender esto? No, en absoluto. Necesitamos un corazón que diga sí a la invitación de Jesús. Esto es probablemente lo más profundo, pero lo más importante en la historia de Mateo. Nos puede llamar mucho la atención lo que escribió, nos puede llamar mucha atención todo lo que hizo Mateo después, pero este fue el momento crítico. Este momento, si tú estás en esta mañana aquí sentado, es porque Él te dice, sígueme. Te conoce, dice tu nombre,
y te vino a buscar. Nosotros no tomamos la iniciativa, Jesús tomó la iniciativa y toma esta iniciativa. Hoy es la oportunidad que nosotros tenemos en esta mañana. Interesante que en el Evangelio de Mateo hay 99 citas del Antiguo Testamento, más que en el libro de Marcos, Lucas y Juan juntos. Por eso decimos que Mateo sabía de Dios, Mateo creía que Dios existía, pero todavía no había tenido el encuentro con Jesús y todavía no había dicho sí. Esta es nuestra oportunidad. Que Dios nos bendiga en esta mañana y nos dé luz, porque no precisamos esperar tener más dinero, no precisamos esperar ser inteligentes, no necesitamos esperar salir de los problemas en los que estamos, necesitamos decir sí a Jesús y seguirlo todos los días.